Hola, yo soy Carol Ginette de Alba Torres, estudiante de la especialización de Neuropsicología de la Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En el día de hoy hablaremos de la percepción, de acuerdo a nuestro curso de Neurociencias Cognitivas. ¿Pero qué será la percepción? Pues bien, la psicología ha sido una de las disciplinas que se ha encargado del estudio de la percepción. Vargas, en 1994, define la percepción como un proceso cognitivo de la conciencia, el cual se encarga del reconocimiento, interpretación y dar significado a las diferentes sensaciones obtenidas del ambiente físico y social. De igual manera, intervienen otros procesos psíquicos como el aprendizaje, la memoria y la simbolización. La unidad estructural y funcional del cerebro son las neuronas y las células gliales, las cuales deben tener propiedades químicas y eléctricas que facilitan el proceso de transmisión de la información. Redolar menciona que hay dos tipos de señales. Uno son los mecanismos de comunicación y señalizaciones eléctricos, que sirven para transmitir información de una parte a otra dentro de la misma neurona, lo cual se denomina potenciales locales y potenciales de acción. Por otro lado, se encuentran los mecanismos químicos, que son utilizados para la transmisión de la información entre diferentes células, lo que se conoce como liberación de sustancia transmisora o también se denomina neurotransmisor. Bueno, y el contacto funcional entre las neuronas se llama sinapsis. Con la sinapsis, las neuronas se activan, se inhiben o sufren modificaciones de su actividad. Para hablar de percepción debemos tener en cuenta algunos procesos, dentro de los cuales se encuentra la transducción. Según Redorlar, Blázquez y González, 1994, la transducción es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía, es decir, estimulación sensorial en impulsos nerviosos a partir de los receptores sensoriales. La energía del estímulo sensorial genera un cambio en la permeabilidad de membrana de la célula receptora, modificando así el potencial de la membrana receptora para finalmente generar potenciales de acción en las neuronas aferentes que llevan esa información al sistema nervioso central. De igual manera, tenemos el procesamiento de la información, el cual se encuentra en el sistema nervioso central y se divide en dos clases, el procesamiento subcortical y el procesamiento cortical. El procesamiento subcortical es donde se considera que tiene lugar la percepción. La principal estructura de procesamiento sensorial es el tálamo. Por él pasa toda la información sensorial antes de llegar a la corteza por los núcleos de relevo de la información sensorial. Toda información que llega al tálamo lo hace de una manera muy organizada y el único sistema sensorial que no lleva a cabo este proceso es el sistema olfatorio. Por otro lado, se encuentra la corteza cerebral y el procesamiento cerebral. Toda la información que recibimos en la superficie de nuestro cuerpo es enviada a través de diferentes conexiones a la corteza cerebral. Asimismo, tenemos la corteza cerebral primaria, en la cual diferentes neuronas se encargan de procesar la información sensorial que llega a diferentes partes de nuestro cuerpo. En cuanto al procesamiento de la información, se puede decir que se da de la siguiente manera según el campo sensorial. Respecto a la corteza somatosensorial primaria, se encuentra en el lóbulo parietal en la circunvolución postcentral. Y para la corteza visual primaria se ubica en el lóbulo occipital y recibe información del núcleo geniculado lateral del tálamo. Y para la corteza auditiva primaria se localiza en el lóbulo temporal y recibe información del núcleo geniculado lateral del tálamo. Finalmente hablaremos sobre los tipos de agnosis, pero para ello primero definiremos qué son las noxes. Pues bien,
Las gnosis son consideradas como la capacidad de reconocimiento de estímulos por diferentes modalidades sensoriales. Ahora, siendo esto nocias, por otra parte, tenemos las agnosias, que aparecen en caso de lesiones de la corteza, lo cual genera esa incapacidad para reconocer un estímulo que ha sido previamente aprendido. Al hablar de agnosias, es importante también mencionar los tipos de agnosis. Dentro de este grupo de tipos de agnosias encontramos las agnosias visuales, las cuales hacen referencia a la dificultad que presenta una persona para el reconocimiento visual de objetos, ya sea en cuanto al color, la forma y el movimiento. Dentro de las agnosias visuales encontramos las agnosias para objetos, que básicamente es la imposibilidad de reconocer objetos y dibujos. También está la agnosia para el movimiento, que es la dificultad que presenta una persona para reconocer un objeto cuando se encuentra en movimiento. Igualmente está la agnosia para colores, que como su nombre lo indica es la capacidad para identificar colores. Y una muy curiosa es la prosopagnosia, que es la dificultad para reconocer rostros familiares. Dentro del grupo de tipos de agnosias tenemos las agnosias auditivas, que es la dificultad que presenta una persona para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Allí tenemos la musia, que básicamente es la imposibilidad que tiene alguien para reconocer el ritmo, el tono, la melodía. También tenemos las agnosias para los sonidos, que básicamente es la imposibilidad de identificar el significado de los sonidos no verbales. Y en contraparte tenemos también las agnosias verbales, que es la imposibilidad o la dificultad de comprender sonidos verbales. Como un tercer tipo de agnosia encontramos las agnosias somatosensoriales. Ella hace referencia a la incapacidad para reconocer receptores sensoriales por medio del tacto. Dentro de este grupo tenemos las asterognosias, que es la dificultad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto, es decir, el peso, el tamaño. Por otro lado, tenemos la agnosia táctil, que es la dificultad de reconocer un objeto mediante el tacto, pero sin tenerlo a la vista. Y finalmente tenemos el tipo de agnosia espacial, que es básicamente la incapacidad perceptual para reconocer e integrar información espacial. Dentro de esta agnosia espacial está la localización visual de algún objeto. Bueno, y es así como se desarrolla la percepción y cómo culminamos este recorrido respecto a la transducción, procesamiento subcortical, corteza cerebral y procesamiento de la información y por supuesto las agnosias, que cabe mencionar son procesos complejos que aunque no sean tangibles son de vital importancia para los seres humanos y que suceden gracias a esa maravillosa máquina que poseemos, el cerebro, y por supuesto sus composiciones, que gracias a los diferentes estímulos que nos brinda nuestro contexto social, logramos desarrollar estas habilidades respecto a lo sensorial o en contraparte, reconocer alguna dificultad para que se presente la conceptualización o identificación del mismo. Es aquí donde hablamos de las agnosias y los tipos de agnosis. Muchas gracias.